Hay temporadas en la vida en las que uno no está destruido del todo, pero tampoco está bien. No estás en ruinas completas, pero hace tiempo que dejaste de cantar. Sigues funcionando, sigues trabajando, sigues saludando, sigues diciendo todo bien cuando te preguntan, sigues poniendo la mesa, sigues atendiendo llamadas, sigues cumpliendo con tus responsabilidades, sigues llegando a la iglesia, sigues hasta sonriendo en la foto, pero por dentro sientes como si una neblina hubiera caído sobre el alma. No es una tragedia de una sola noche, es algo más difícil de explicar, es una seguidilla de días grises, días donde no pasa algo escandalosamente malo, pero tampoco pasa algo que te devuelva el brillo. Días donde el corazón no sangra, pero tampoco canta. Días en los que oras y no sabes si estás orando o solo estás respirando con los ojos cerrados. Días en los que lees la Biblia y no es que no la ames, pero pareciera que cada versículo rebota en una pared invisible. Días en los que la fe no murió, pero camina con muletas. Y yo vine a hablarle hoy a la gente que conoce esos días, a la gente que ama a Dios, pero está cansada, a la gente que no se rindió, pero está agotada, a la gente que no se apartó, pero hace tiempo que no siente primavera en el alma. Y quiero arrancar con una verdad que no se negocia, una verdad que no depende de tu estado de ánimo, una verdad que no se cae porque tu emoción cambie, una verdad que sigue siendo verdad aunque hoy no tengas fuerzas para celebrarla. Los días grises no tienen la última palabra sobre tu historia. Los días grises pueden durar más de lo que te gusta, pueden agotar tu paciencia, pueden desenfocar tus pensamientos, pueden nublarte la percepción, pueden hacerte creer que todo seguirá así para siempre. Pero los días grises no son eternos. La Biblia no dice que la noche se queda para siempre. La Biblia no dice que el llanto será tu residencia permanente. La Biblia no dice que la ceniza será tu vestido definitivo. La Biblia no dice que el luto será el idioma final de tu casa. La palabra dice en Salmo 35, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No dice quizás, no dice a veces, no dice si tienes suerte, dice vendrá. Hay cosas que todavía no ves, pero ya fueron soltadas en el mundo espiritual. Hay mañanas que todavía no amanecen a tus ojos, pero ya están en camino. Hay alegrías que hoy no puedes sentir, pero ya fueron asignadas a tu casa, a tu alma, a tu futuro. El problema es que cuando uno lleva muchos días grises, empieza a hacer una mala teología del dolor, empieza a interpretar a Dios a través del cansancio, y eso siempre sale mal. Porque cuando uno está herido ve mal, cuando uno está triste calcula mal, cuando uno está agotado interpreta mal, y el enemigo conoce eso. Por eso no siempre te ataca con escándalos, a veces te ataca con desgaste, a veces no necesita tumbarte de golpe, le alcanza con desteñirte de a poco. No necesita que renuncies a la fe, le basta con que pierdas expectativa. No necesita que odies a Dios, le alcanza con que empieces a pensar que contigo ya no hará nada nuevo. No necesita que salgas corriendo al pecado abierto, le alcanza con que te resignes a vivir sin esperanza. Y hay mucha gente buena, mucha gente de oración, mucha gente de altar, mucha gente fiel, que no cayó en un gran escándalo, pero cayó en un estado de resignación. Ya no espera, ya no se atreve, ya no sueña, ya no pide cosas grandes, ya no se anima a creer que Dios pueda sorprenderla. Y yo siento en mi espíritu decirte esto con amor, pero también con autoridad. No confundas una estación con tu identidad, no confundas tu presente con tu destino. No confundas el color del día con el color del plan de Dios. No confundas la niebla del momento con el diseño eterno del Señor sobre tu vida. Hay gente que cree que la alegría bíblica es una emoción liviana, superficial, casi ingenua, como si el gozo fuera una especie de sonrisa religiosa que tapa las heridas. Pero el gozo del que habla la Escritura no es una negación del dolor, no es maquillaje espiritual. No es una mueca de iglesia, no es un aleluya plástico repetido para no mirar la realidad. El gozo bíblico es otra cosa. El gozo bíblico nace muchas veces en un campo de batalla. El gozo bíblico no siempre aparece porque todo está resuelto, aparece porque Dios se hace presente en medio de lo no resuelto. Por eso Nehemías 8:10 declara, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjate que no dice que el gozo del Señor es tu decoración, no dice que es tu lujo, no dice que es tu adorno, dice que es tu fuerza. O sea, el gozo no es un accesorio del creyente maduro, el gozo es musculatura espiritual. El gozo es
resistencia del alma. El gozo es lo que te sostiene cuando ya no te sostienes solo. El gozo es esa obra secreta del Espíritu por la cual, aunque no entiendes todo, no te desplomas. Aunque estás dolido, no te desintegras. Aunque estás esperando, no te conviertes en ruinas. El gozo del Señor no depende de tus circunstancias. Depende de la fidelidad del Dios que no cambia. Y aquí necesito hablarte con mucha claridad. No todos los días grises son iguales. Hay días grises de luto, hay días grises de decepción, hay días grises de espera, hay días grises de traición, hay días grises que nacen de una oración que no fue respondida como querías. Hay días grises que nacen de una mala noticia médica. Hay días grises que nacen del cansancio de cuidar a todos mientras nadie parece notarte. Hay días grises que nacen de un matrimonio que se volvió silencioso. Hay días grises que nacen de una silla vacía en la mesa. Hay días grises que nacen de ver a un hijo alejarse del Señor. Hay días grises que nacen de una deuda que no se acomoda. Hay días grises que nacen de no entender por qué, si amas tanto a Dios, sigues peleando con lo mismo. Y el peligro de esos días es que el alma se acostumbra a vivir apagada. Uno aprende a sobrevivir sin luz. Aprende a caminar sin entusiasmo. Aprende a esperar poco para no sufrir mucho. Aprende a hablar bajito de sus sueños, no sea cosa que se rompan otra vez. Pero el Espíritu Santo no quiere que sobrevivas sin esperanza. Cristo no murió y resucitó para que te conviertas en un especialista en soportar sombras. Cristo vino a traerte vida, y vida en abundancia. Cristo vino a meterse en tus zonas grises y recordarte que todavía hay mañanas para ti. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 hasta 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto es tremendo porque fue escrito en medio del desastre, no en medio del éxito. Fue escrito con la ciudad herida, con el panorama oscuro, con las ruinas delante de los ojos. Y aún así el profeta levanta la voz para decir, no hemos sido consumidos. En otras palabras, todavía sigo aquí, todavía respiro, todavía Dios no terminó conmigo. Todavía su misericordia me sostuvo una noche más. Todavía hay una mañana con provisión fresca. Y esa es una palabra para alguien hoy. Tal vez tú no estás donde soñabas. Tal vez este año no se parece en nada a lo que pediste. Tal vez tu casa no está viviendo lo que imaginaste. Tal vez tu alma no tiene la alegría que tenía antes. Pero no has sido consumido. No te destruiste. No te tragó el abismo. No te borró la oscuridad. No te venció el infierno. Sigues aquí. Y si sigues aquí, no es casualidad, es misericordia, es fidelidad, es la mano de Dios sosteniéndote en silencio, es el Señor diciendo, todavía tengo historia contigo, todavía tengo propósito contigo, todavía no he terminado de escribir. Ahora, déjame decirte algo que quizá no te guste de entrada, pero te va a sanar si lo recibes bien. Los días grises no siempre son castigo, a veces son proceso. A veces creemos que toda sombra es señal de que hicimos algo mal. Y no siempre es así. Hay sombras que son escuela. Hay silencios que son cirugía. Hay esperas que son entrenamiento. Hay demoras que son protección. No todo retraso es rechazo. No toda pausa es abandono. No todo invierno es muerte. A veces el cielo parece callado no porque Dios se alejó, sino porque está trabajando debajo de la superficie. Nosotros somos hijos de lo visible. Queremos brote, fruto, respuesta, noticia, movimiento, confirmación. Pero Dios trabaja mucho en lo oculto. Él hace raíces antes de hacer ramas. Él forma profundidad antes de dar visibilidad. Él construye capacidad antes de entregar cumplimiento. Y como nosotros queremos la promesa, pero no siempre queremos el proceso, terminamos ofendidos con el método de Dios. Sin embargo, Romanos 8:18 dice, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No solo dice para nosotros, dice en nosotros, porque hay una gloria que no solo viene a tu alrededor, hay una gloria que Dios quiere formar dentro de ti. Te lo voy a poner de esta manera. Hay dolores que tú habrías cancelado, pero que Dios usó para hacerte más compasivo. Hay esperas que tú habrías evitado, pero que Dios usó para hacerte más profundo. Hay decepciones que tú habrías arrancado del calendario, pero que Dios usó para quebrar tu orgullo. Hay puertas cerradas que te hicieron llorar, pero que te salvaron de un destino equivocado.
Hay personas que se fueron y te dejaron con un invierno adentro, pero si se hubieran quedado, te habrían secado el propósito. Hay oraciones que Dios no respondió como querías y ahora mismo no lo entiendes, pero dentro de un tiempo vas a decir, si el Señor me hubiera dado eso que yo pedía, me habría destruido. Porque Dios no solo bendice dándote, a veces bendice preservándote. A veces su amor no viene envuelto en un sí, sino en un todavía no. Y otras veces viene envuelto en un no, porque te ama demasiado para entregarte algo que tus manos deseaban, pero tu destino no soportaba. Y aquí va una interpretación pastoral, no una doctrina nueva, no una revelación por encima de la Escritura, sino una aplicación que nace del texto. A veces Dios permite muchos días grises para que descubras que la alegría verdadera no se fabrica desde afuera. Nosotros creemos que si cambia el escenario, cambiará el alma, si cambia el sueldo, cambiará el alma, si cambia la relación, cambiará el alma, si cambia el diagnóstico, cambiará el alma, si cambia la agenda, cambiará el alma. Y claro que hay circunstancias que pesan, claro que hay realidades duras, claro que no estoy predicando fantasía, pero la verdadera alegría no nace porque el mundo finalmente se porte bien contigo. La verdadera alegría nace cuando Cristo se vuelve más real que tus variables. Por eso Jesús dijo en Juan 16:20, vosotros lloraréis y lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. No dijo que la tristeza sería ignorada, no dijo que sería maquillada, dijo que sería convertida. Eso significa transformación. Eso significa que Dios puede tomar el mismo material del dolor y sin negar que dolió, hacer emerger de ahí una alegría más profunda, más limpia, más madura, más eterna. Piensa por un momento en los discípulos entre el viernes y el domingo. El viernes vieron morir a Jesús. El cielo se puso oscuro, la tierra tembló, las esperanzas que parecían mesiánicas quedaron clavadas con él. El sábado fue el gran día gris, porque el viernes al menos hubo gritos, ruido, movimiento, horror abierto, pero el sábado fue silencio. Y a veces lo peor no es el día de la crisis abierta, a veces lo peor es el día después. El día donde ya no tienes lágrimas para tanto, pero tampoco tienes fuerza para recomponerte. El día donde la casa está callada, el alma está cansada y el futuro parece haberse ido al sepulcro. El sábado es ese lugar donde uno no sabe si volverá a creer. Y sin embargo fue precisamente después de ese sábado cuando llegó la mañana de resurrección. No antes, después. Porque Dios tiene la costumbre gloriosa de hacer amanecer sobre sepulcros. Dios tiene la costumbre gloriosa de hacer hablar la vida donde la muerte ya había firmado papeles. Dios tiene la costumbre gloriosa de dejar que el infierno celebre demasiado pronto para luego sorprenderlo con una piedra removida y un Cristo victorioso. Tal vez tú me digas, pero mi problema no es tan dramático como una tumba, yo solo estoy cansado. Ah, mi querido, no minimices el cansancio del alma. Hay personas que pueden pelear con una crisis fuerte, pero no saben cómo pelear con la tristeza lenta. Hay gente que soporta el golpe grande, pero se apaga con la llovizna constante. Y ahí está una de las batallas más sutiles. No cuando todo explota, sino cuando nada mejora. No cuando gritas, sino cuando te apagas. No cuando todos ven tu dolor, sino cuando nadie sospecha el peso que cargas. El enemigo ama esas zonas porque son zonas sin espectáculo. Son zonas donde la persona sigue viniendo, sigue sirviendo, sigue cumpliendo y todos suponen que está bien. Pero Dios sí ve la parte escondida. Dios sí ve cuando el corazón está media asta. Dios sí ve cuando el alma ya no celebra. Dios sí ve cuando lees los salmos como quien intenta encender un fósforo en medio del agua. Y precisamente esa gente le habla a Isaías 61. 3, cuando promete gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Observa el lenguaje. No dice que Dios te grita desde lejos, anímate. Dice que Él cambia vestiduras, quita ceniza, derrama óleo, cubre con manto. Es un Dios que toca, que cambia, que unge, que viste, que restaura la dignidad que el dolor había desgastado. La ceniza en la Biblia no era cosmética, era señal de duelo, de ruina, de quebranto. Y hay personas oyéndome que hace tiempo viven con ceniza invisible, nadie la ve pero está. Ceniza por la ilusión perdida, ceniza por el proyecto que no salió, ceniza por la relación que terminó mal, ceniza por el hijo que ya no llama, ceniza por el ministerio que no floreció como pensabas, ceniza por los años que invertiste en algo que no dio fruto.
ceniza por haber creído demasiado en alguien que te falló, ceniza por haberte fallado a ti mismo. Y el Señor dice, yo no vine solo a decirte que te resignes a la ceniza, vine a cambiarla. No te está ofreciendo una mejor manera de convivir con la ceniza, te está ofreciendo intercambio, gloria por ceniza, óleo de gozo por luto, manto de alegría por espíritu angustiado. Eso no significa amnesia, no significa que lo ocurrido nunca dolió, significa que Dios es capaz de ponerte por encima de lo que parecía haberte definido para siempre. Significa que el daño no tendrá derecho a ponerle apellido definitivo a tu identidad. Significa que tu dolor fue real, pero no será soberano. Y aquí necesito tocar un punto delicado. Mucha gente cree que si vuelve a reír está traicionando el dolor que vivió, como si la alegría fuera una falta de respeto hacia la herida, como si sonreír otra vez fuera olvidar a quien partió, minimizar lo que pasó, desconocer el peso de la historia. Pero escúchame bien, la alegría que Dios te devuelve no es traición al pasado, es victoria del cielo sobre el pasado. Volver a cantar no es deshonrar la noche, es testificar que la noche no pudo devorarte. Volver a reír no es negar que hubo llanto, es anunciar que el llanto no fue eterno. Volver a proyectarte no es ofender la memoria del dolor, es demostrar que el infierno no logró encarcelarte en el ayer. Dios no quiere que conviertas tu herida en una identidad intocable. No quiere que te presentes siempre desde lo que perdiste. No quiere que toda tu conversación nazca de la decepción. Sí hubo días grises, sí hubo noches largas, sí hubo silencios que dolieron, sí hubo puertas cerradas, sí hubo gente que no estuvo, sí hubo confusión, sí hubo preguntas, pero no te fue dado el Evangelio para que quedes eternamente archivado en el capítulo triste. La Escritura dice en Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Qué forma extraña de describir la vida espiritual, sembrar llorando. Porque nosotros pensamos que la siembra verdadera es la que hacemos con entusiasmo, con energía, con plena convicción. Pero hay siembras hechas entre lágrimas. Hay personas que siguen sembrando aunque el alma esté hecha pedazos. Siguen viniendo a la iglesia. Siguen adorando, siguen ofrendando, siguen creyendo por sus hijos, siguen orando por un matrimonio quebrado, siguen ayudando a otros mientras por dentro se sienten vacíos, siguen haciendo lo correcto aunque no vean recompensa. Eso también es siembra, siembra llorando, siembra con el corazón apretado, siembra con el mundo interno nublado. Y la promesa no es que esas lágrimas serán ignoradas, la promesa es cosecha. La promesa es regocijo. La promesa es que lo que hoy cae de tus ojos no será lo único que caerá. También caerá fruto sobre tu historia. También caerá respuesta. También caerá restauración. También caerá favor. También caerá una alegría que tendrá memoria del dolor, sí, pero también tendrá evidencia de la fidelidad de Dios. Quiero que pienses en Ana. Ana no solo estaba estéril, estaba cansada del agravio, cansada de las comparaciones, cansada de la vergüenza, cansada de ver que otra sí y ella no, cansada de llevar un deseo que parecía no florecer nunca. Y llega un momento en 1 Samuel 1 donde derrama el alma delante del Señor. Esa frase fuerte, derramar el alma, no es recitar una oración linda, no es una frase decorada, no es un discurso correcto, es vaciarse delante de Dios. Y hay gente que necesita volver a hacer eso. Porque hace mucho que ora, pero no se derrama. Hace mucho que pide, pero no se rinde. Hace mucho que le habla a Dios, pero todavía está protegiendo ciertas habitaciones del corazón. Ana se derramó y después de eso la Biblia dice que no estuvo más triste. Fíjate bien, el hijo todavía no había nacido. El milagro todavía no había llegado. La respuesta todavía no estaba materializada, pero algo cambió antes de que la circunstancia cambiara. Eso es precioso. Porque hay veces en que la primera victoria no es externa, la primera victoria es interior. Es ese momento en el que sigues sin tener lo que pediste, pero ya no estás igual por dentro. La tristeza ya no manda, la angustia ya no gobierna, la desesperación ya no dirige. Y aunque la promesa aún no se ve, la paz de Dios ya empezó a ocupar terreno. Y quiero quedarme aquí un momento porque hay una mentira muy peligrosa que circula en ambientes espirituales. La idea de que si todavía lloras te falta fe. No. A veces la fe llora, a veces la fe tiembla, a veces la fe habla bajito, a veces la fe se sienta en el suelo,
A veces la fe dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. A veces la fe no se parece a un grito de estadio, a veces se parece a una viuda llevando 2 blancas, a una mujer tocando el borde del manto, a un padre que dice, si puedes hacer algo, ten misericordia, a un Elías debajo de un enebro, a un David mojando la almohada, a un Jeremías escribiendo en medio del derrumbe, a un Jesús sudando sangre en Getsemaní. La fe no siempre se expresa con volumen, a veces se expresa con permanencia, no siempre se expresa con emoción alta, a veces se expresa con la simple decisión de no irte, de seguir allí, de seguir creyendo aunque no entiendas, de seguir viniendo aunque estés cansado, de seguir levantando las manos aunque el corazón no tenga explicación, de seguir diciendo Padre Nuestro cuando por dentro solo tienes fragmentos. No llames ausencia de fe a lo que a veces es una fe agotada pero verdadera. Job 35. 10 menciona al Dios que da cánticos en la noche. Qué expresión poderosa. No dice que siempre saca inmediatamente de la noche, dice que da cánticos en la noche. O sea, hay ocasiones en que Dios no cambia primero el escenario, cambia primero la canción. Hay momentos en que todavía no amaneció del todo, todavía no se fue la presión, todavía no llegó la respuesta, todavía sigues en un cuarto de espera, pero Dios pone algo en tu espíritu que no venía de ti. Ípsilon, de pronto, en el mismo lugar donde estabas ahogado, encuentras aliento. En el mismo lugar donde estabas apagado, brota una oración nueva. En el mismo lugar donde ya no podías más, te visitas a ti mismo con una fuerza que no sabías que tenías y no eras tú. Era el Espíritu Santo trayendo un cántico en la noche. No una evasión, no una fantasía, un cántico. Una evidencia de que la presencia de Dios puede convivir con tu oscuridad sin ser contaminada por ella. Dios no le tiene miedo a tu noche. Dios no se desorienta en tu niebla. Dios no se cansa de tus procesos. Él sabe entrar en la habitación donde tú ya no quieres estar y llenarla con una gloria que no depende de la hora del reloj. Hay algo más que quiero decirte. Los días grises tienen una capacidad terrible para deformar la memoria. Cuando uno está cansado, recuerda mal. Empieza a pensar que nunca estuvo bien, que nunca hubo un milagro, que nunca hubo una palabra cumplida, que nunca hubo rescate, que nunca hubo provisión, que nunca hubo gozo verdadero. Y por eso la Escritura insiste tanto en recordar. Recordar no es vivir de nostalgia, es hacer teología correcta de la historia. Es mirar hacia atrás y decir, si Dios me sostuvo entonces, me sostendrá ahora. Si Dios abrió aquella puerta, puede abrir esta. Si Dios me levantó de aquella fosa, puede levantarme de esta. Si Dios fue fiel en esa temporada, no dejó de ser fiel en esta. El problema no es solo tu dolor actual. El problema es que el dolor actual te quiere convencer de que Dios cambió. Pero Dios no cambia. Cambia el clima, cambia la estación, cambian las personas, cambian las fuerzas, cambia el escenario, cambian los recursos, cambia hasta el propio corazón humano, pero Dios no cambia. Sigue siendo Padre, sigue siendo bueno, sigue siendo sabio, sigue siendo justo, sigue siendo cercano, sigue siendo suficiente. Sigue siendo Dios en los días dorados y en los días grises. Y si me permites, quiero hablar ahora de una alegría equivocada y de una alegría verdadera. La alegría equivocada es la que depende de tener todo bajo control. Esa nunca dura. Porque la vida se encargará de mostrarte que no controlás casi nada. La alegría equivocada es la que se sostiene en el aplauso ajeno. Esa se derrumba cuando cambian las opiniones. La alegría equivocada es la que nace de compararte y sentir que vas ganando. Esa es frágil y carnal. La alegría equivocada es la que te dice, si logro esto, recién ahí voy a estar bien. Y entonces conviertes el futuro en un ídolo y el presente en una sala de castigo. Pero la alegría verdadera nace de saber que aún en proceso sigues siendo amado por Dios. Nace de saber que la gracia no se fue de tu casa. Nace de saber que el Señor no escribe borradores miserables, sino historias redimidas. Nace de saber que la cruz ya resolvió lo más importante. Nace de saber que la tumba vacía garantiza que ningún viernes negro puede detener la mañana del reino. Nace de saber que, aunque hoy no entiendes la secuencia completa, el autor de tu vida sí la entiende y no improvisa. Quiero llevarte ahora a una palabra que me conmueve. En el hebreo bíblico aparece el campo semántico de la alegría con términos como simcha, que hablan de gozo, regocijo, júbilo.
No se trata solo de una emoción ligera, se trata de una realidad celebrativa, de una plenitud que desborda. Y eso me confronta, porque a veces hemos reducido la salvación a sobrevivir dignamente hasta el cielo. Pero Dios no solo te llamó a sobrevivir, Dios también te llamó a conocer el gozo de su presencia. No un gozo tonto, no un gozo sin cicatrices, no un gozo ignorante, un gozo redimido, un gozo que sabe lo que costó llegar aquí, un gozo que no nació en la comodidad, sino en la fidelidad del Señor. Un gozo que puede cantar con lágrimas todavía secándose en la cara. Un gozo que no necesita negar el invierno, porque ya vio brotar flores en medio del invierno. Un gozo que le da gloria a Dios no solo cuando la agenda dice sí, sino también cuando el corazón puede decir no entiendo todo, pero tú sigues sentado en el trono. Y aquí hay algo crucial. La alegría, después de muchos días grises, no siempre llega de golpe. A veces llega como amanecer. A veces no irrumpe como relámpago. Entra como luz por una ventana. A veces no sientes un estremecimiento dramático. A veces simplemente un día te sorprendes respirando un poco mejor. Un día te descubres orando con menos peso. Un día te das cuenta de que esa herida ya no arde igual. Un día descubres que puedes mencionar ese tema sin quebrarte por completo. Un día vuelves a reírte de algo sencillo. Un día vuelves a tener ganas de planear. Un día una canción te toca y en lugar de hundirte te levanta. Un día lees un versículo que ya habías leído 1000 veces y ahora sí baja el pecho. Un día te llama alguien en el momento exacto. Un día ves una pequeña provisión y entiendes que Dios sigue pasando por tu casa. No subestimes los amaneceres lentos. No desprecias las recuperaciones silenciosas. No digas como no fue espectacular, no fue Dios. Dios también trabaja con delicadeza. Dios también restaura por capas. Dios también sana por procesos. Dios también vuelve a encender brasas, no siempre con explosión, sino con aliento continuo. Ahora bien, ¿qué hace uno mientras espera que la alegría vuelva después de muchos días grises? Te voy a dar 5 convicciones, no como fórmula mágica, sino como anclas espirituales. La 1 es, no te aísles. El dolor ama el encierro, la vergüenza ama el encierro, la tristeza ama el encierro, y hay un punto sano en buscar silencio para estar con Dios, claro que sí. Jesús se apartaba a orar. Pero una cosa es buscar intimidad con el Padre, y otra muy distinta es convertirte en una isla emocional donde nadie puede acercarse. Elías, después de una gran victoria, cayó en una fatiga tan profunda que terminó queriendo morirse. Y Dios no le predicó primero un sermón complicado. Lo alimentó, lo dejó descansar y luego lo volvió a poner en ruta. No subestimes el poder de una presencia piadosa. No subestimes el valor de tener una persona madura que te escuche. No subestimes el cuerpo de Cristo. No fuiste llamado a pelear todo solo. El enemigo quiere convencerte de que estorbas, de que ya cansaste a todos, de que mejor te calles, de que mejor te pierdas un rato. Pero Dios suele enviar gracia a través de manos humanas, de oídos atentos, de abrazos sobrios, de una iglesia que sabe llorar con los que lloran y sostener a los que flaquean. La 2 es, deja de medir a Dios por tu emoción de hoy. Si hoy no sientes nada, Él sigue siendo Dios. Si hoy te cuesta adorar, Él sigue siendo digno. Si hoy tu oración sale torpe, Él sigue escuchando. Si hoy no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate a sus pies. Pero no te declares huérfano solo porque no sientes consuelo inmediato. La paternidad de Dios no depende de la temperatura de tu sensación. Hay días donde sentirás fuego, y gloria a Dios por esos días. Pero hay días donde caminarás por pura convicción, y también ahí habrá gloria. La fe madura no se define solo por momentos altos, sino por permanencia en estaciones bajas. La 3 es, alimenta tu alma con verdad, no con narrativas internas dañadas. Cuando llegan muchos días grises, tu mente empieza a fabricar conclusiones terribles. Siempre será así. Nadie entiende. Dios se olvidó. Yo arruiné todo. Nada cambiará. Y ahí la palabra de Dios no es adorno devocional. Es espada. Es medicamento. Es pan. Es lámpara.
A veces no necesitas una respuesta nueva, necesitas volver a escuchar la antigua verdad. Nuevas son cada mañana sus misericordias. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Llena tu casa de verdad, llena tu boca de escritura, llena tus pensamientos de promesa. No porque estés negando la realidad, sino porque te rehusas a darle al dolor el derecho de convertirse en evangelio personal. La 4 es, obedece aunque no sientas mucho. Hay temporadas donde la obediencia será más sobria que eufórica. No siempre tendrás ganas, no siempre tendrás emoción, no siempre tendrás claridad plena, pero aún así puedes obedecer en cosas pequeñas. Volver a orar, congregarte, servir con humildad, pedir perdón, perdonar, ordenar tus hábitos, apagar lo que te intoxica, abrir la Biblia, hablar con verdad, cuidar tu cuerpo, descansar, sembrar generosidad. A veces Dios no restaura tu alegría dándote primero una emoción, a veces la restaura a través de una obediencia sencilla, repetida, humilde, perseverante. Cada pequeño acto de fidelidad es una puerta que le dices al cielo, aunque estoy cansado, sigo disponible. La 5 es espera activamente. Esperar no es quedarte inmóvil en resignación. Esperar en Dios es poner el peso del alma sobre su carácter. Es decir, no sé cuándo, pero sé quién. No sé cómo, pero sé quién. No sé por dónde, pero sé quién. Esa es la diferencia entre resignación y esperanza. La resignación dice nada cambiará. La esperanza dice no sé cuándo cambiará, pero Dios sigue obrando. La resignación apaga. La esperanza vigila. La resignación se entierra. La esperanza mira al horizonte aunque todavía haya nubes. Déjame hablar ahora de José. A veces cuando predicamos de José vamos rápido del pozo al palacio, pero entre el pozo y el palacio hubo demasiados días grises, demasiado silencio, demasiada injusticia, demasiadas escenas que no combinaban con la promesa. Dios le mostró grandeza, pero luego parecía que todo lo empujaba hacia abajo. Y esa es una de las cosas más difíciles en la vida espiritual. Cuando tienes una palabra de Dios y la realidad visible parece humillarla, porque uno soporta mejor el dolor cuando al menos entiende el mapa, pero cuando tienes una promesa y luego la vida contradice el croquis, el alma se confunde. Sin embargo, la historia de José nos recuerda que el proceso de Dios no siempre tiene una estética agradable. A veces parece retroceso, a veces parece demora, a veces parece encierro, a veces parece pérdida de tiempo, pero Dios sabe dónde está cada pieza. Y el mismo hombre que lloró solo en capítulos duros terminó diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Oye esa frase. No dijo que lo malo fue bueno, dijo que Dios lo encaminó a bien. Eso es redención. Eso es soberanía. Eso es un Dios que no aprueba la maldad humana, pero es tan Señor que puede doblar la historia sin contaminarse con ella. Tal vez en tu caso no se trate de un gran llamado visible, tal vez solo estás peleando por llegar sano al final de este mes. Y aún así, el principio es el mismo. Dios puede encaminar a bien cosas que hoy te duelen. No digo que todo lo ocurrido fue agradable, no digo que todo lo ocurrido fue justo, no digo que todo lo ocurrido fue correcto, digo que Dios no perdió control sobre tu historia. Digo que el infierno no administra tu destino. Digo que los errores humanos no cancelan el gobierno de Cristo. Digo que la gracia puede entrar a lugares donde tus decisiones y las decisiones de otros dejaron escombros y desde ahí volver a construir. No una copia barata, no un parche, una obra nueva. Dios no es un restaurador mediocre. Sabe trabajar con ruinas, sabe trabajar con cenizas, sabe trabajar con noches largas. Sabe trabajar con corazones cansados. Sabe trabajar con gente que ya no sabe cómo explicar lo que siente. Él sabe. Ahora déjame hablarle a quien ha tenido muchos días grises por culpa de la culpa. Porque hay gente cuya tristeza no viene solo por lo que le hicieron, sino por lo que hizo. Gente que ama a Dios pero está avergonzada. Gente que falló, que tropezó, que se saboteó, que tomó malas decisiones, que abrió puertas equivocadas y ahora vive bajo un cielo gris de condenación interna. Quiero recordarte una verdad gloriosa. El Evangelio no es solo para el herido inocente.
también es para el culpable arrepentido. La gracia no solo visita a quienes sufrieron injustamente, también abraza a quienes reconocen con quebranto: Señor, fui yo. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús, y sin embargo no fue cancelado, fue restaurado. Porque en el reino, el llanto del arrepentimiento no desemboca en descarte, sino en restauración si corre a la gracia. Hay diferencia entre Judas y Pedro. Ambos fallaron, pero uno corrió a la desesperación y el otro terminó bajo la mirada restauradora de Cristo. Si tus días grises nacen de tu propia caída, no te entierres en condenación estéril. Arrepiéntete de verdad, sí. Ordena lo que haya que ordenar, sí. Pide perdón donde corresponda, sí. Pero luego levántate en la gracia de Jesús. Porque la sangre de Cristo no fue derramada para hacer de ti un museo de vergüenza, sino una historia de redención. Quiero hablar también de los días grises del cuerpo. Porque a veces espiritualizamos todo y no atendemos que el ser humano es integral. Hay fatigas del alma que se agravan porque el cuerpo viene maltratado. Hay angustias intensificadas por insomnio prolongado, por estrés, por desgaste, por una mente sobrecargada. No todo es demonio, no todo es falta de fe, no todo es una crisis teológica. A veces necesitas dormir, a veces necesitas llorar, a veces necesitas bajar el ritmo. A veces necesitas dejar de ser el salvador de todo el mundo, a veces necesitas pedir ayuda, a veces necesitas apagar el ruido y dejar que el alma vuelva a escuchar el latido de la gracia. Dios hizo el cuerpo, no lo desprecies. La misma Biblia que te llama a orar te llama a descansar. El mismo Dios que desciende con fuego también hizo la noche para que duermas. No pienses que agotarte al extremo te vuelve más santo. Jesús dormía en la barca, Jesús se apartaba, Jesús no corría al ritmo neurótico de las demandas humanas. Él obedecía al Padre, no a la ansiedad del entorno. Y hay personas que están tristes no solo por una batalla espiritual, sino porque viven a un ritmo que ninguna alma sana puede sostener. Respira, descansa, deja que Dios vuelva a ser Dios en tu historia. Y ahora quiero ir al corazón del mensaje. ¿Por qué estoy tan convencido de que Dios te dará alegría después de muchos días grises? No porque yo sea optimista, no porque quiera motivarte emocionalmente, no porque ignore el dolor real. Estoy convencido por el carácter revelado de Dios en la Escritura, porque Él es el Dios que visita a Agar en el desierto, el Dios que le abre el mar a gente acorralada, el Dios que le habla a Elías en la cueva, el Dios que le devuelve el canto a Ana, el Dios que saca del lodo cenagoso al salmista, el Dios que devuelve a Sión los cautivos como los arroyos del Negev, el Dios que hace volver el vino en Caná cuando la fiesta se secó, el Dios que entra a la casa de Jairo cuando todos lloran, el Dios que llama a Lázaro cuando ya huele a sepulcro, el Dios que se sienta a desayunar con Pedro después del fracaso, el Dios que camina con 2 discípulos desilusionados rumbo a Emaús hasta que arde de nuevo el corazón, el Dios que se mete en habitaciones cerradas y dice paz a vosotros, el Dios que no abandona a los suyos en la noche. Ese es tu Dios. Y porque ese es tu Dios, los días grises no pueden convertirse en tu destino final. Permíteme decirte algo con firmeza. No te quedes enamorado de tu invierno. Hay personas que después de mucho dolor desarrollan una identidad en torno a la tristeza. Ya no saben quiénes serían sin la herida. Ya no saben cómo vivir sin narrarse a sí mismos desde la pérdida. Ya no saben cómo hablar sin volver siempre al mismo punto de quiebre. Y yo lo entiendo, porque el dolor fuerte reordena cosas por dentro. Pero no permitas que tu sufrimiento se convierta en el centro de tu personalidad. Tú eres más que lo que te pasó, tú eres más que tu duelo, tú eres más que tu fracaso, tú eres más que tu caída, tú eres más que tu diagnóstico, tú eres más que la traición que sufriste, tú eres más que los años grises. En Cristo tu identidad está definida por una sangre mejor, por un nombre nuevo, por una adopción eterna, por una gracia invencible. El dolor puede marcarte, sí, pero no tiene derecho a rebautizarte. No tiene derecho a ponerse en el trono del significado final de tu vida. Quizás alguien necesita oír esto con nombre y apellido espiritual. No te avergüences si te cuesta volver a celebrar. A veces el alma necesita reaprender la alegría. Hay personas que llevan tantos meses en modo supervivencia que cuando Dios empieza a abrir ventanas, hasta eso les asusta. El alma traumatizada sospecha de la paz, se pone incómoda con la calma, se siente rara cuando ya no hay crisis y entonces sabotea el alivio porque se acostumbró a vivir en alerta. Si ese es tu caso, no te condenes. Solo ven delante del Señor y dile: Padre, enséñame otra vez a recibir tu bondad sin miedo.
Enséñame otra vez a descansar. Enséñame otra vez a cantar. Enséñame otra vez a esperar algo bueno sin sentir culpa. Enséñame otra vez a disfrutar una bendición sin estar esperando que se rompa al día siguiente. Eso también es sanidad. Sanidad no es solo que deje de doler. Sanidad también es aprender a evitar la bondad de Dios sin sabotearla. Y déjame tocar una fibra sensible. Hay gente que ha tenido muchos días grises por compararse. Ves a otro florecer y tú te sientes detenido. Ves otros matrimonios, otros ministerios, otras familias, otras respuestas, otras oportunidades, otras sonrisas y piensas, ¿y yo cuándo? Esa pregunta desgasta. ¿Y yo cuándo? ¿Y yo por qué no? ¿Y yo hasta cuándo? Pero el reino no se discierne bien desde la comparación, porque tú ves escenas, no procesos, tú ves resultados, no noches, tú ves plataformas, no desiertos, tú ves cosechas, no las lágrimas con que se sembró. Hay gente que hoy tú admiras, pero que hace unos años estaba viviendo un sábado silencioso, un viernes oscuro, una cueva profunda, una noche sin canto. Deja de torturarte con comparaciones. El Dios que trabaja contigo no llega tarde, llega sabio. El Dios que escribe tu historia no copia la de nadie. La alegría que Él tiene para ti no necesita parecerse a la de otro para ser auténtica. Tu mañana vendrá con el sello de tu proceso. Tu gozo llevará la huella de tus batallas. Tu canto tendrá la tonalidad de las noches que atravesaste. Y eso no es menos glorioso. Eso es profundamente personal. Hay una mentira que quiero derribar antes de seguir. La idea de que si hoy estás en días grises, entonces has perdido utilidad para Dios. Eso es falso, falso, completamente falso. Dios usa gente en proceso. Dios habla a través de gente herida que está siendo sanada. Dios consuela por medio de personas que todavía conocen el peso del valle. Pablo dijo que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. O sea que tu valle no solo tiene dolor, también tiene potencial de ministerio. No para romantizar el sufrimiento, no para decir tonterías crueles a quien llora, no, sino para reconocer que hay un peso pastoral en haber sido sostenido por Dios. Después de ciertos inviernos abrazas diferente, escuchas diferente, predicas diferente, oras diferente. Ya no hablas desde teoría, hablas desde rescate. Y si el enemigo no pudo matarte en los días grises, prepárate porque Dios hará de ese rescate un testimonio que dará esperanza a otros. Lo que hoy te hizo llorar puede mañana convertirse en la llave que abra una cárcel ajena. Ahora quiero hablarle a la persona que siente que ya se acostumbró a vivir sin alegría. Te quiero decir algo tierno pero fuerte. No te conformes con una vida sin canto. No te conformes con una fe sin asombro. No te conformes con un cristianismo puramente funcional. No te conformes con llegar, cumplir y volver. No te conformes con una relación con Dios donde nunca pasa nada por dentro. No te conformes con años grises como si fueran la versión final del discipulado. Sí, habrá procesos. Sí, habrá valles. Sí, habrá lágrimas. Sí, habrá noches. Pero también hay un Cristo resucitado y donde Él se hace real, algo florece. Tal vez no todo de golpe, tal vez no al ritmo que quisieras, tal vez no de la manera que imaginaste, pero florece. Empieza a brotar vida, empieza a moverse el río, empieza a cambiar la respiración del alma, empieza a abrirse el pecho a la esperanza. No aceptes la anestesia espiritual como si fuera madurez. No llames prudencia a una resignación que Dios nunca te pidió. Vuelve a pedir, vuelve a creer, vuelve a esperar, vuelve a levantar la mirada. Vuelve a decir, Padre, si aún hay alegría para mí, la quiero. Si aún hay aceite fresco, lo necesito. Si aún hay manto de alegría, vísteme otra vez. Hay quienes hoy necesitan hacer duelo real por cosas reales. Y quiero ser cuidadoso con esto. No toda tristeza se resuelve con velocidad. No toda herida se cierra en una oración de 30 segundos. No todo proceso de duelo es señal de falta de fe. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. El Hijo de Dios sabía que lo iba a resucitar y aún así lloró. Eso me enseña que el dolor humano no se invalida por saber que Dios hará algo. A veces uno puede tener fe y seguir llorando. Puede creer en resurrección y aún así romperse por la ausencia.
Puede sostener la doctrina correcta y aún así necesitar un abrazo. Puede confiar en la soberanía de Dios y aún así preguntarse por qué duele tanto. Y Cristo no reprende ese llanto honesto, lo acompaña, lo dignifica, lo visita. Así que si estás llorando todavía, no te apresures a fingir una alegría que aún no maduró. Ve a los pies de Jesús con tu verdad, ve con tu llanto, ve con tu cansancio, ve con tus preguntas, ve con tus silencios, pero ve. No te entierres lejos de Él. Y al mismo tiempo quiero decirte esto, no construyas altar en el valle. El valle se atraviesa. El Salmo 84 habla del valle de lágrimas, pero habla del que pasa por él, no del que se muda allí, no del que lo decora, no del que lo convierte en ciudadanía permanente. Se pasa por el valle, se llora en el valle, se aprende en el valle, se madura en el valle, se recibe agua en el valle, pero se pasa por el valle. Y para alguien hoy, esa es la palabra, vas a pasar. No te vas a quedar ahí, no te vas a morir ahí, no te vas a secar ahí, no te vas a quebrar del todo ahí, vas a pasar. Tal vez ahora mismo sientes que no avanzás, pero estás pasando. Tal vez avanzas lento, pero estás pasando. Tal vez con muletas, pero estás pasando. Tal vez con la voz ronca, pero estás pasando. Tal vez con una lágrima colgando todavía, pero estás pasando. Y el Dios que te encontró en el valle no te dejará solo hasta sacarte al otro lado. Quiero volver por un momento a 2 Corintios 4, 17 hasta 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo no estaba analizando el dolor. Leve y momentánea no significa que no duele, significa que al lado de la eternidad y de la gloria venidera, el dolor no tendrá la palabra final. Y además, observa algo precioso, la tribulación produce. O sea, no es estéril, no es solo un paréntesis molesto. En manos de Dios produce profundidad, produce eternidad en la mirada, produce desapego de lo superficial, produce dependencia, produce peso de gloria. ¿Y cuál es uno de los grandes frutos? Una alegría menos superficial, una alegría menos adolescente, una alegría menos dependiente del clima externo, una alegría con espesor, una alegría que no se infla con el aplauso ni se derrumba con el silencio, una alegría que puede llorar y adorar, una alegría que puede esperar y cantar, una alegría que ya no necesita que todo salga perfecto para reconocer la bondad de Dios. Voy a decir algo muy simple, pero quizás sea palabra de vida para alguien. Tu casa volverá a oír tu canto. No sé cuándo, no te voy a prometer fechas que Dios no me dio. No te voy a vender humo espiritual. Pero sí sé esto. Si hoy estás sembrando con lágrimas, si hoy te aferras a Cristo en medio de los días grises, si hoy rehusas soltar la mano de Dios aunque no entiendas el proceso, el Señor volverá a darte canción. Volverá a darte respiración ancha. Volverá a darte asombro. Volverá a darte ganas. Volverá a darte esa capacidad de disfrutar sin sentirte culpable. Volverá a poner pan y risa en la mesa. Volverá a hacerte mirar adelante sin que la nostalgia te ahorque. Volverá a recordarte que no eres una ruina que camina, sino un hijo redimido que está siendo restaurado. Pero escucha esto, cuando Dios te devuelva la alegría, no la uses solo para ti. Úsala para bendecir, úsala para levantar a otros, úsala para abrazar al que hoy está en el mismo lugar donde tú estuviste. Úsala para testificar, úsala para decirle a alguien, yo también tuve días grises. Yo también pensé que esa noche no terminaba. Yo también llegué a creer que ya no iba a sentir nada bueno. Pero el Señor me encontró. El Señor me sostuvo. El Señor me visitó. El Señor me volvió a vestir con alegría. Hay un mundo lleno de gente exhausta que no necesita discursos vacíos. Necesita testigos de esperanza. Necesita gente que no hable desde teoría, sino desde rescate. Necesita escuchar que el Señor todavía restaura, que el Señor todavía unge, que el Señor todavía hace amanecer sobre las casas que parecían condenadas a vivir bajo nube permanente. Quiero hablar un momento a los padres y madres que llevan muchos días grises por sus hijos, ustedes que oran y no ven, ustedes que llaman y no responden, ustedes que lloran por decisiones ajenas, ustedes que se preguntan en qué parte del camino se torció todo. Ustedes que sienten culpa por todo lo que pudieron haber hecho mejor,
quiero recordarles que Dios ama a sus hijos más que ustedes mismos y que la historia no terminó porque hoy el cuadro sea oscuro. Sigan orando, sigan creyendo, sigan bendiciendo, sigan cuidando su corazón de la amargura, sigan presentándolos delante del Señor. No conviertan la ansiedad en control, no conviertan el dolor en manipulación, no conviertan la decepción en palabra de maldición. Háblenles vida, háblenles promesa, háblenles identidad. Y cuando no sepan qué más hacer, hagan lo que tantas madres de la Biblia hicieron, pongan su dolor a los pies del Señor. Hay hijos pródigos que todavía están comiendo algarrobas, pero terminarán recordando la casa del Padre. Hay oraciones de años que no están perdidas. El cielo sabe cómo hablar en caminos lejanos. El cielo sabe cómo provocar hambre de hogar. Y a los que han tenido muchos días grises en sus finanzas, escuchadme bien, el estrés económico no es una fantasía. Pesa, desvela, endurece, humilla, agota, pero tampoco ahí termina tu historia. No permitas que la escasez te robe la honra, la fe ni la generosidad. No hagas pacto con la desesperación. No conviertas el miedo en consejero. Dios sigue siendo proveedor. Tal vez tendrás que ordenar cosas, sí. Tal vez tendrás que corregir hábitos, sí. Tal vez tendrás que ser más sabio, sí. La fe no cancela la responsabilidad. Pero aún en medio de eso, no olvides que Jehová sigue siendo Jireh. Y el mismo Dios que multiplicó aceite a una viuda, que sostuvo a Elías junto al arroyo, que alimentó multitudes con panes insuficientes, puede abrirte caminos donde hoy solo ves presión. No sé si te llegará por una oportunidad nueva, por una idea, por una ayuda, por una puerta, por un trabajo, por una alianza, por un milagro específico. Lo que sí sé es que la provisión de Dios no está limitada por tus estadísticas actuales. Y a quienes han tenido días grises en el ministerio, días grises sirviendo, días grises predicando, días grises adorando, días grises liderando, días grises donde por fuera sigues teniendo un lugar y por dentro te preguntas si aún te queda aceite. Quiero decirte algo. No confundas cansancio ministerial con ausencia del llamado. No confundas un proceso de desgaste con cancelación divina. Vuelve a la fuente, vuelve al lugar secreto. Vuelve a Cristo, no solo a la tarea. Porque el ministerio sin intimidad drena, la asignación sin presencia se vuelve carga, el servicio sin río interior se vuelve mecánico. Antes de usarte, Dios quiere pastorearte. Antes de exigirte, quiere sentarte a la mesa. Antes de pedirte fruto, quiere regarte. No eres una máquina de producir contenido espiritual. Eres un hijo, una hija. Deja que el Padre te restaure donde nadie te ve. Deja que lave tus pies. Deja que vuelva a ungirte. Deja que te recuerde que no te ama por utilidad, sino por adopción. Y ahora sí quiero hablarle a tu corazón con la mayor claridad posible. Vienen mañanas sobre tu casa. Vienen mañanas sobre tu mente. Vienen mañanas sobre tu fe. Vienen mañanas sobre tu matrimonio. Vienen mañanas sobre tus hijos. Vienen mañanas sobre tus recuerdos más heridos. Vienen mañana sobre tu autoestima rota, vienen mañana sobre tu esperanza vencida, vienen mañana sobre tu interior cansado. No estoy diciendo que nunca más llorarás, no estoy diciendo que no habrá más batallas, no estoy diciendo que la vida en la tierra dejará de tener sombras, estoy diciendo que Dios no te dejará viviendo únicamente bajo sombra. Estoy diciendo que habrá visitación, habrá luz, habrá aire, habrá aceite, habrá palabra viva. Habrá restauración, habrá un momento en que mirarás atrás y dirás, pensé que me quedaba ahí, pero el Señor me sacó. Y ese día no te vas a atribuir el mérito. Sabrás que fue gracia, sabrás que fue fidelidad, sabrás que fue misericordia nueva cada mañana. Escúchame bien porque siento que esto va para alguien con nombre y apellido delante del cielo. No tomes decisiones permanentes en días grises. No cierres para siempre lo que hoy estás evaluando desde el cansancio. No entierres sueños santos porque hoy te falta ánimo. No rompas relaciones sanas porque hoy te sientes solo. No abandones un llamado solo porque llevas mucho tiempo sin fruto visible. No digas nunca más desde un alma agotada. Espera, respira, ora, descansa. Busca consejo piadoso. Deja que el polvo se asiente. Porque en los días grises la percepción se distorsiona. Y hay cosas que hoy parecen finales y en realidad son transiciones. Hay cosas que hoy parecen tumbas y en realidad son cuevas de parto. Hay cosas que hoy parecen cierres y en realidad son podas.
Espera en Jehová, cobra ánimo y aliente tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y si en medio de todo esto tú sientes que más que alegría necesitas salvación, necesitas volver a Dios, necesitas reconciliarte de verdad con Cristo, necesitas decir, Señor, me he alejado, me he enfriado, me he endurecido, me he escondido, me he resignado, me he cansado de pelear. Entonces escuchá la buena noticia del Evangelio. Jesús no te está esperando con un dedo acusador, te está esperando con brazos de Padre. La cruz ya habló más fuerte que tu culpa. La tumba vacía ya declaró más fuerte que tu derrota. Si vienes a Él con arrepentimiento sincero, encontrarás gracia. Si vienes roto, encontrarás gracia. Si vienes cansado, encontrarás gracia. Si vienes avergonzado, encontrarás gracia. Si vienes sin palabras bonitas, encontrarás gracia. El Hijo de Dios no murió para excluirte, murió para abrirte camino al Padre. Y hoy puedes volver. Hoy puedes decirle, Señor Jesús, aquí estoy. No tengo fuerzas para fingir más. No quiero seguir viviendo en sombra. Perdóname, lávame, levántame, hazme nuevo, devuélveme la alegría de tu salvación. Y Él lo hará. Él no desprecia al corazón contrito y humillado. Así que yo quiero cerrar diciéndote esto. Dios te da alegría después de muchos días grises. No porque tú la fabriques, no porque tú la merezcas, no porque finalmente aprendiste a sonreír mejor. Te la da porque Él es bueno. Te la da porque Él ama restaurar, te la da porque Él no termina historias en ceniza, te la da porque la noche no es su idioma final sobre sus hijos, te la da porque Cristo resucitó, te la da porque la misericordia no se agotó, te la da porque el aceite no se terminó, te la da porque aún sobre tu valle puede brotar río, te la da porque todavía hay promesas sobre tu nombre, te la da porque aunque tú sientas que llevas demasiado tiempo bajo nube, el sol de justicia no dejó de alumbrar tu destino. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Oro por los cansados, por los que han tenido muchos días grises, por los que han llorado de noche, por los que ya no sabían cómo seguir, por los que sienten que el alma se les fue apagando en silencio. Te pido que soples vida, te pido que derrames óleo de gozo en lugar de luto. Te pido que pongas manto de alegría sobre todo espíritu angustiado. Te pido que rompas la resignación. Te pido que levantes al caído. Te pido que traigas paz a la mente, fuerza al corazón, esperanza al futuro. Declaro que el llanto no tendrá la última palabra. Declaro que vienen mañanas. Declaro que vuelve el canto. Declaro que vuelve la esperanza. Declaro que vuelve el fuego. Declaro que vuelve la alegría de tu salvación. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra encendió algo en tu corazón, compártela con alguien, suscríbete, deja que este mensaje corra, porque hay mucha gente viviendo días grises que necesita escuchar que en Cristo todavía amanece. Hay gente que aprendió a sonreír con una grieta en el alma. Aprendió a servir, a trabajar, a criar hijos, a pagar cuentas, a ir a la iglesia, a levantar las manos, a decir gloria a Dios. Mientras por dentro hay una voz antigua que sigue preguntando lo mismo desde hace años, ¿por qué me dejaron? Y esa pregunta no siempre viene con palabras. A veces viene como miedo, a veces viene como rabia, a veces viene como celos, a veces viene como necesidad de aprobación, a veces viene como terror a que cualquiera que te ame también un día haga las maletas y se vaya. Y uno cree que superó el abandono porque ya no llora por aquella escena, porque ya no habla de ese padre ausente, porque ya no menciona a esa madre emocionalmente distante, porque ya no nombra al esposo que se fue, a la esposa que traicionó, al amigo que soltó tu mano, al líder que te defraudó, al hermano que te cerró la puerta, pero la herida sigue viva cuando todavía interpretas el amor desde el miedo. La herida sigue viva cuando te cuesta creer que alguien pueda quedarse. La herida sigue viva cuando cada silencio te parece rechazo. La herida sigue viva cuando Dios tarda 2 minutos en responderte y tú ya piensas que también el cielo te dejó en visto. Yo vine a hablarle hoy a la gente que sabe lo que es sentirse sola aún estando rodeada de gente. Vine a hablarle al que aprendió a hacerse fuerte porque nadie lo abrazó a tiempo. Vine a hablarle al que se volvió independiente no por madurez, sino por supervivencia. Vine a hablarle a la mujer que dice, yo puedo con todo, pero en realidad hace años que no descansa. Vine a hablarle al hombre que no llora porque un día decidió que llorar no cambiaba nada. Vine a hablarle a quien se acostumbró tanto a ser fuerte que ya ni siquiera sabe cómo pedir ayuda. Escúchame, que te hayan abandonado no significa que fuiste olvidado por Dios.
Que alguien te haya soltado no significa que el Señor te haya descartado. Que te hayan herido no significa que estás dañado para siempre. Y esto quiero decirlo despacio, porque hay palabras que no se pueden predicar a las corridas. Lo más doloroso del abandono no es la ausencia física de alguien. Lo más doloroso es el mensaje que deja en el corazón. Porque el abandono no solo te deja solo, te susurra mentiras. Te dice, no vales lo suficiente para que se queden. Te dice, si te conocieran bien se irían. Te dice, no molestes, no sientas, no dependas, no esperes demasiado. Y uno empieza a vivir defendiendo una herida que nunca dejó que Dios tocara. Pero hoy el Espíritu Santo quiere tocar justamente eso que llevas años escondiendo bajo capas de humor, de ministerio, de trabajo, de religiosidad, de autosuficiencia. Porque Dios no sana lo que finges que no existe. Dios sana lo que le entregas. Dios no restaura la parte de ti que tú maquillas. Dios restaura la parte de ti que tú le muestras temblando. La Biblia no es un museo de gente perfecta. La Biblia es un hospital lleno de hombres y mujeres marcados por pérdidas, traiciones, rechazos y silencios. Y sin embargo, en cada página aparece un Dios que no se escandaliza del quebrado. Un Dios que no le tiene miedo al llanto. Un Dios que no dice, vuélvete fuerte y luego te abrazo. No, Él te abraza para que puedas volverte fuerte. Yo sé que a algunos les gusta un evangelio rápido, una frase linda, 3 principios, 2 aplausos, una música suave de fondo y a casa. Pero la vida real no funciona así. La vida real tiene noches largas, tiene recuerdos que vuelven cuando nadie los invitó, tiene fechas que uno quisiera borrar del calendario, tiene conversaciones que nunca sucedieron, tiene despedidas sin explicación, tiene llamadas que jamás llegaron, tiene cumpleaños donde faltó la voz que uno esperaba, tiene una silla vacía en la mesa, tiene el dolor de ver cómo alguien que prometió quedarse eligió irse. Y cuando eso pasa, la herida del abandono se vuelve una teología torcida. Porque dejamos de pensar solo mi padre me dejó, mi madre me dejó, mi esposo me dejó, mi amigo me dejó, y empezamos a concluir Dios también me va a dejar. Ahí está el verdadero veneno. Porque la herida emocional se convierte en sospecha espiritual y empezamos a leer la Biblia con miedo, empezamos a orar con miedo, empezamos a servir con miedo, empezamos a amar con miedo. Todo lo hacemos esperando el próximo abandono. Por eso David dice algo tremendo en Salmo 27, 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué palabra brutal. No dice, como mi padre y mi madre jamás me dejarán. No. David toca el escenario más impensable. Toca la posibilidad más dolorosa. Toca la herida más primaria. Y dice, aun si ocurre lo peor en el plano humano, no será el final de mi historia, porque Jehová me recogerá. Eso significa que el amor de Dios no es una copia mejorada del amor humano, es de otra naturaleza. Es más firme, es más puro, es más estable, es más santo, es más leal, es más profundo, es más confiable. Y me gusta esa palabra, recogerá, porque muchos creen que Dios ama desde lejos como un funcionario celestial que firma decretos, pero no. El Señor recoge, el Señor levanta, el Señor se inclina, el Señor toma entre sus brazos. El Señor no administra tu dolor desde una oficina en el cielo. Él entra al cuarto donde nadie te ve llorar. Él entra al recuerdo que todavía te arde. Él entra al rincón del alma donde todavía vive el niño que no fue protegido, la adolescente que no fue escuchada, la esposa que no fue honrada, el hombre que fue usado y descartado. A veces el abandono te deja 2 heridas. La primera es por lo que perdiste. La segunda es por lo que te convenciste que merecías. Y la segunda suele ser la más difícil de sanar, porque una cosa es llorar a quien se fue. Otra muy distinta es construir toda tu identidad alrededor de la idea de que no fuiste digno de permanencia. Ahí se te envenena la mirada. Ahí cada relación se vuelve una alarma. Ahí no disfrutás el presente porque estás vigilando el futuro. Ahí no puedes descansar en el amor porque estás esperando el portazo. Entonces viene el Señor esta noche, esta mañana, a la hora que estés oyendo este mensaje y te dice, no voy a sanar solo tu memoria, voy a sanar la mentira que quedó instalada en tu identidad. Escucha esto con el alma. Lo que otros hicieron no define tu valor. Lo que otros rompieron no define tu destino. Lo que otros no supieron amar no define cuánto mereces ser amado. La ausencia de ellos jamás canceló la presencia de Dios. Y si el enemigo logró que confundieras ambas cosas, hoy el Espíritu Santo viene a separar lo humano de lo eterno. Porque los hombres fallan, las madres pueden fallar, los padres pueden fallar,
los cónyuges pueden fallar, los pastores pueden fallar, los amigos pueden fallar, pero el carácter del Señor no fluctúa según las carencias de tu historia. Por eso Isaías 49:15 dice algo que debería dejarte sin aliento. Dios dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es casi escandaloso. El Señor toma una de las imágenes humanas más tiernas y más fuertes, el vínculo entre madre e hijo, y aún así dice: aunque ese amor falle en un mundo caído, el mío no fallará. O sea, Dios no está negando que haya madres que olviden, que haya vínculos que se rompan, que haya afectos que se perviertan. Lo que está diciendo es: aún en ese peor escenario, yo no voy a olvidarme de ti. Y luego remata con una frase que es para caerse de rodillas: en las palmas de las manos te tengo esculpida. Qué cosa tremenda. No dice tengo tu nombre en un archivo, no dice te anoté en un registro, dice te llevo grabada. Hay gente que te olvidó por conveniencia, hay gente que te olvidó por egoísmo, hay gente que te olvidó por cobardía, hay gente que siguió su vida como si no hubiera dejado ruinas en la tuya. Pero el Señor dice: yo no te manejo por memoria ocasional, yo te llevo marcada en mis manos. Y cuando la Biblia dice eso, no está hablando de sentimentalismo barato, está hablando del carácter del pacto, está hablando de un Dios que se compromete con su pueblo, está hablando de una fidelidad que no depende del humor, del cansancio, del interés, del beneficio. Está hablando de un Dios que no ama como aman algunos hombres, mientras convenga, mientras brilles, mientras les resuelvas algo. No, Él ama por quién es Él, no por cuán impecable eres tú. Ahora bien, una de las historias más conmovedoras para hablar de abandono es la de Agar en Génesis 16. Porque Agar representa a mucha gente que está escuchando hoy. Una mujer usada por planes ajenos, metida en una historia que no empezó ella, herida por decisiones de otros, empujada al desierto, sola, vulnerable, invisible. Y en medio de esa soledad ocurre algo glorioso. Dios se le aparece y Agar llama al Señor el Roi, el Dios que me ve. Yo no sé si alguien está entendiendo el peso de eso. No dijo el Dios que me juzga, no dijo el Dios que me exige, no dijo el Dios que me apura, dijo el Dios que me ve. Porque una de las sensaciones más crueles del abandono es la invisibilidad. No solo te dejan, sientes que no importa, sientes que tu dolor no altera nada, sientes que tu llanto no mueve a nadie, sientes que podrías desaparecer y el mundo seguiría girando igual. Por eso el primer milagro que Dios hace con Agar no es cambiarle todo de inmediato. El primer milagro es hacerle saber: te veo. Y yo creo con todo mi corazón que hay gente que no necesita primero una puerta abierta, ni un ascenso, ni un milagro económico, ni que el diagnóstico cambie. Hay gente que primero necesita esta certeza: Dios me ve. Me ve cuando todos me malinterpretan. Me ve cuando nadie sabe lo que cargo. Me ve cuando la casa queda en silencio. Me ve cuando cierro la puerta y se me cae el personaje. Me ve cuando no tengo fuerzas para orar bonito. Me ve cuando la herida vuelve a latir. Me ve cuando de día sonrío y de noche me desarmo. Y si Dios te ve, entonces tu dolor no es un dato perdido. Tu historia no es una nota al pie. Tus lágrimas no caen al vacío. Tu proceso no es irrelevante. El Dios que vio a Agar en el desierto es el mismo que te ve a ti en este momento. En el auto, en la cama del hospital, en el turno de noche, en el apartamento donde vives solo, en el matrimonio donde hace años te sientes emocionalmente abandonado, en la iglesia donde sirves, pero nadie sabe lo cansado que estás, en el cuarto donde todavía llora el niño interior. Ahora, escúchame bien, ver no es lo único que hace Dios. Salmos 68, 5 y 6 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas y que hace habitar en familia a los desamparados. Qué revelación más poderosa. No dice solamente que siente lástima, dice que actúa, dice que se vuelve padre para quien perdió cobertura, dice que defiende a quien quedó expuesto, dice que pone en familia al desamparado. Es decir, el Señor no solo consuela tu herida, también te da pertenencia. Porque uno de los efectos del abandono es que te deja sin hogar emocional. Te deja con techo, con trabajo, con ropa, con rutina, pero sin pertenencia. Y el cielo responde dándote más que consuelo, te da casa. Por eso yo necesito decirle a alguien hoy que tu historia no termina en la puerta que se cerró. Tu historia no termina en el apellido que te faltó. Tu historia no termina en la ausencia que marcó tu infancia.
Tu historia no termina en el divorcio que te partió en dos. Tu historia no termina en la familia disfuncional donde creciste. Porque Dios tiene la capacidad gloriosa de insertarte en una familia espiritual, de rodearte de gente sana, de darte paternidad espiritual, de darte maternidad espiritual, de darte amigos que no te usan, de darte comunidad real, de enseñarte que no todo vínculo termina en abandono. Pero ojo con esto, que Dios te abrace no significa que el proceso se resuelva en una tarde. Hay gente que escucha un sermón y quiere que 20 años de heridas se evaporen antes de llegar al estacionamiento. Y no. ¿El Señor puede tocarte en un instante? Claro que sí. ¿Puede irrumpir con poder? Claro que sí. Pero también suele sanar en proceso, porque no solo quiere quitar el dolor, quiere rehacer la estructura interna que el dolor torció. Quiere enseñarte a confiar de nuevo. Quiere enseñarte a descansar. Quiere enseñarte a recibir amor sin sospecha. Quiere enseñarte a obedecer sin pensar que cada demora es rechazo. Quiere enseñarte a vivir sin estar a la defensiva. Mirá qué fuerte esto. En Juan 14, 18, Jesús les dice a sus discípulos en el momento de mayor tensión emocional: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La palabra que usa ahí es la idea de no dejarlos desamparados, no dejarlos como hijos sin cobertura, sin guía, sin presencia. Y esto ocurre en el discurso de despedida. Es decir, Jesús sabe que sus discípulos van a sentir la angustia de la separación, sabe que se les viene la cruz. Sabe que habrá confusión, lágrimas, miedo, dispersión, y aún así les dice: no os dejaré huérfanos. Qué cosa maravillosa. El Señor no les promete ausencia de crisis, les promete presencia en la crisis. Porque hay gente que cree que la solución al abandono sería una vida sin pruebas. No, la solución al abandono es descubrir una presencia que no se retira en medio de las pruebas. Por eso Jesús no dice nunca llorarán, no dice nunca temblarán, no dice nunca pasarán por noches raras. Dice: no os dejaré huérfanos. O sea, en medio del temblor no estarán solos, en medio de la prueba no estarán solos, en medio de la pérdida no estarán solos, en medio de la cirugía, del funeral, de la traición, del desierto, del silencio, no estarán solos. Y algunos dirán: pero yo sí me sentí solo. Claro, la soledad emocional es real, no la subestimo. Sería una crueldad espiritual decirte: bueno, si te sentiste solo fue porque te faltó fe. No. Hay noches en las que uno se siente solo aunque Dios esté obrando. Hay temporadas donde la sensibilidad no alcanza a percibir lo que la verdad bíblica ya afirmó. Pero la fe madura cuando aprendes a sostenerte no solo en lo que sientes, sino en lo que Él dijo. Y Él dijo: no os dejaré huérfanos. Déjame decírtelo de otra manera. Tu sensación puede ser real, pero no siempre define la verdad total. Puedes sentirte abandonado y aún así estar profundamente acompañado por Dios. Puedes sentir que todo se apagó y sin embargo el Señor estar sosteniéndote con una mano que no ves. Puedes sentir que nadie te entiende y aún así el cielo estar interpretando hasta los gemidos que tú no sabes traducir. Y aquí entramos en una verdad doctrinal preciosa. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y Gálatas 4:6 añade que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Esto es más que una frase linda, esto es medicina para la herida del abandono. Porque el abandono te empuja al temor, te vuelve esclavo del miedo. Miedo a perder, miedo a depender, miedo a acercarte, miedo a pedir, miedo a creer demasiado, miedo a volver a amar. Pero el Espíritu Santo hace exactamente lo contrario. Te saca del temor y te mete en la filiación. Te saca del pánico y te mete en la intimidad. Te saca de la orfandad emocional y te enseña a decir: Abba.